competencias científicas. Y esto que señalamos como hacer visible el pensamiento, un poco va de la mano de la evaluación procesual, la evaluación de tipo formativa, donde inicialmente hago visible el pensamiento con respecto a qué conocen acerca de, cómo está constituido el esqueleto humano, ¿podrías dibujarlo? ¿Sí? Es una forma de indagar cuáles son las ideas, las concepciones que ya traen los niños. Durante, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué le contarías a alguien que faltó hoy lo que estás aprendiendo? Y al finalizar, un proceso. Por ejemplo, cuando los nenes que encontraron el nido comentan con la otra sala los distintos materiales que hallaron, cómo los pudieron clasificar y qué se necesita para construir un nido, ¿sí? Entonces, de algún modo, esos son los tres componentes: contextualización, prácticas de indagación y diseño, y hacer visible el pensamiento. Vamos a recuperarlo en algún momento. Bueno, vamos entonces al trabajo de hoy. Bien, nosotros sabemos que el conocimiento científico, ¿sí?, que es nuestro conocimiento fuente de origen, por transposición didáctica se transforma en contenido escolar, ¿no? Esta transposición didáctica es la transformación adaptativa de esos saberes, de esos conocimientos, para que puedan convertirse en objeto de enseñanza en la escuela. En el nivel inicial, ¿sí?, esos contenidos escolares, que son el resultado de la transformación de estos saberes científicos, están puestos al servicio de conocer el ambiente, ¿sí? Entonces, de hecho, el área que nosotras manejamos es ambiente natural y social, ¿sí? No se trata de enseñar los contenidos del área de las ciencias sociales y los contenidos del área de las ciencias naturales como disciplinas, sino que se trata de conocer el ambiente. ¿Bien? Entonces, este conocimiento científico que pasa por transposición didáctica a ser conocimiento escolar, aparece prescripto en distintos niveles, ¿no? A nivel nacional tenemos los NAP, o núcleos de aprendizajes prioritarios. A nivel jurisdiccional tenemos los diseños curriculares. De hecho, en la clase de hoy subí el diseño 2008 y 2019. Vamos a trabajar con los dos, ¿sí? Vamos a trabajar con los dos diseños. A nivel institucional tenemos el proyecto educativo y después a nivel del aula las distintas propuestas que puedan ser unidades, secuencias, itinerarios, proyectos, talleres. ¿Bien? Pero independientemente de lo que elijamos, nos tiene que quedar en claro, vamos a conocer el ambiente. Entonces es necesario que podamos formular una definición de ambiente. Y acá vamos a tener el texto de Kaufman y Serebrennikov, y vamos a también a tener lo que dicen los diseños, ¿sí? Por ahora solo voy a mencionar que cuando hablamos del ambiente, hablamos de un entramado socio-natural, de un entramado social, de un entramado natural. Y para poder dar cuenta de esto, les propongo que brevemente, ¿sí?, caractericemos, por ejemplo, San Miguel. Si tenemos que contar sobre San Miguel a alguna persona que no es de la localidad, ¿no? Que no conoce el partido, ¿qué podríamos decir de San Miguel? ¿Qué podrían decir ustedes? Hola, profe. Sí. Bueno, yo no soy de San Miguel y lo que caracteriza creo a San Miguel es la plaza central y creo que hay una iglesia, una capilla, algo así. Bueno, Yo le bien, podría decir eso como, o la bien. estación podría ser. O sea, si vos pensás en San Miguel, te ubicás por la plaza y por la estación. Perfecto, bien. Claro. Existe una plaza principal, tenemos, está la catedral frente a la plaza, en cercanías está la estación. Bien, ¿qué más podemos decir? Que en un principio no había tantos edificios, que ahora hay un montón de edificios, que fue evolucionando en el sentido de la población también, me parece mucha más gente que antes.
Bien, podemos hablar del número de habitantes, podemos hablar de la estructura edilicia, ¿sí? De la conformación de los espacios. Bien, Caro, sí, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? Con respecto, por ejemplo, si quienes habitan en San Miguel requieren de hacer actividades recreativas, ¿hay algún espacio en particular? Hay un corredor, está una nueva reserva que están haciendo. Bien, bien. Y en ese corredor, además de tal vez tomar mates y comer facturas, ¿qué otro tipo de prácticas encuentran? Se puede hacer deporte, Se puede hacer. correr, caminar, andar en bici, Bien, patinar. bien. Y si tuvieran que describir este corredor, ¿cómo lo describirían? Digo, porque de hecho hay corredores en distintos partidos, en distintas localidades, y hay algo que caracteriza al corredor aeróbico. Que hay mucho verde, que hay árboles, naturaleza, que está Bien, al costado de la vía. bien. Bien, podemos pensar que ese ha sido un espacio ganado, ¿sí? Porque durante muchos años, de hecho, estaba de ese modo porque justamente al correr paralelo a las vías del ferrocarril San Martín, y ahí se vincula con lo que decía Mailén. De hecho, no solo es un corredor aeróbico en el sentido de un espacio pensado para la práctica deportiva, sino también es considerado un corredor biológico, porque de algún modo está ininterrumpido un fragmento que justamente ahora deriva en la reserva, en la creación de una reserva que ha sido ganada a, eh, a lo que antiguamente y durante muchos años fue una chatarrera, reserva en la que se está recuperando las especies nativas, reserva que tiene acceso al río Reconquista, río en el que muchos años atrás, se practicaban actividades náuticas, porque esto era posible, hoy no lo es posible. Eh, ¿Cuál es la cuestión? ¿Sí? Hoy el Reconquista está contaminado, eso lo sabemos, y está contaminado por acción del hombre, y está contaminado por acción de las distintas empresas que han ido eliminando sus residuos, por el crecimiento demográfico desorganizado, pero digo, fue uno de los primeros balnearios en esta región, ¿sí? Entonces, de algún modo, les dije caracterizar San Miguel porque de hecho es donde encontramos el instituto, pero de algún modo en esta descripción que pudimos hacer aún breve, nos encontramos que hay elementos que son sociales, ¿sí? Desde la construcción de una plaza, el establecimiento de un ferrocarril, el tipo de viviendas, la historia, porque podemos hablar de cuándo fue creado el partido, de esa plaza, cuáles son los orígenes de la plaza, qué nos encontramos en ella, pero también hay elementos que son naturales, ¿no? Esto, por ejemplo, de reconocer la presencia de una flora nativa que se trata de reintegrar, la presencia de identificar diferentes especies. De hecho, no es raro ver distintos tipos de aves, mariposas, eh, hasta, no sé, monos en algún momento se vieron en ardillas, ¿sí? Se ven en el corredor, la recuperación de determinadas especies. Entonces, de algún modo, si hay algo que caracteriza al ambiente, es el hecho de ser un entramado social y natural. Es más, si nosotros tenemos que primero definirlo, lo pensamos como un entramado. Esto lo van a encontrar, que se repite en los diseños, lo van a encontrar en el material de Kaufman y Serebrennikov. Y al hablar de entramado, estamos haciendo referencia que no puedo separar lo social de lo natural. Vamos a trabajar la plaza, perfecto. Vamos a trabajar los árboles de la plaza, perfecto. Pero también vamos a trabajar por qué la plaza lleva ese nombre, ¿sí? O desde cuándo existe. Estoy hablando esa plaza o cualquier otra plaza. Vamos a trabajar la verdulería. Perfecto. Vamos a trabajar cuáles son las partes comestibles de las plantas que encontramos en la verdulería, pero también vamos a trabajar de dónde proceden
esas partes, de dónde proceden. Digo, por ejemplo, reconocer que, no sé, las manzanas provienen de Río Negro, ¿sí? O las bananas de qué región, ¿sí? Entonces estamos trabajando aspectos naturales y aspectos sociales. Y otra cuestión importante tiene que ver con el hecho de que hablar del ambiente, ¿sí? Es tan complejo, este entramado, es tan inabarcable, que se hace necesaria la selección de contextos o recortes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el área ambiente natural y social, ¿sí? Y en esta definición de ambiente tan complejo, todo este entramado, es necesario poder hacer selecciones de porciones, contextos o recortes. La plaza es una selección o un recorte, la verdulería es una selección o un recorte. Digo, porque no podemos estudiar el ambiente como tal, ¿sí? Es necesaria esta selección. De hecho, una de las consignas tiene que ver con una metáfora que establecen las autoras de comparar el ambiente con una gran tela, con un telar, ¿sí? Y si miramos con una lupa un telar, miramos con una lupa una tela, vamos a ver justamente que está formada por hilos, que esos hilos están conectados. Lo mismo ocurre con los componentes del ambiente, el entramado del que estamos mencionando. Y de hecho, esta posibilidad de hablar de un entramado y de hablar de la selección de contextos o de recortes, también nos permite establecer vínculos entre diferentes recortes que realicemos a lo largo de un año, dejar hilos sueltos como nuevas preguntas que puedan formularse, y bueno, y también reconocer, porque una de las cuestiones es, sí, vamos a utilizar una metáfora, ¿sí? Las metáforas vienen bien siempre para entender un concepto nuevo. Comparamos el ambiente con un entramado. Todos conocemos cómo es una tela y cómo está formada, los hilos que la forman y cómo es el cruce de estos hilos. El ambiente lo representamos del mismo modo, ¿no? Con esta complejidad, con este dinamismo. Hay aspectos que cambian, hay otros que permanecen constantes, pero digo, siempre es complejo. Ahora bien, nos permite comprender esta cualidad, pero yo mirando un recorte de una tela, puedo llegar a imaginar cómo es la totalidad de esa tela. Observando un recorte o una selección de contexto del ambiente, no puedo hacerlo. Y ahí tengo una de estas limitaciones que presenta esta comparación y forma parte de una de las consignas de trabajo. Bien. Entonces, como les decía recién, decimos entramado socionatural complejo en el cual nosotros formamos parte, nos transforma y a la vez transformamos, esto es importante. Hay aspectos que cambian, hay aspectos que permanecen y es diverso, ¿sí? Bien, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo convertimos en objeto de enseñanza y en objeto de aprendizaje a partir de la selección de contextos? ¿Cómo seleccionamos esos contextos? Bueno, hay diferentes criterios, ¿sí? Algunos tienen que ver con poder mirar lo conocido con otros ojos, ¿no? Los chicos, estoy pensando en lo que mencioné recién, mirar lo conocido con los otros ojos. Acompañan a sus padres a la verdulería, ¿sí? Reconocen que en la verdulería del barrio van a obtener determinados productos. Pero realizar una salida y trabajar sobre la verdulería es justamente esto que estábamos mencionando. Reconocer que en la verdulería encontramos diversos tipos de frutos, diversas partes de las plantas, y ahí es cuando estamos trabajando lo que les decía anteriormente, en función de conocer el ambiente, y no estamos trabajando los saberes propios de las ciencias naturales. Sí, vamos a hablar de hojas, de raíces y tallos, pero vamos a hablar de hojas, de raíces y tallos comestibles y que ellos van a encontrar en la verdulería. Entonces, ahí estamos mirando lo conocido con otros ojos. ¿Cuáles son esos ojos? Esos ojos son los ojos de la ciencia. Y para traerlo del modelo por indagación, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer como actividad de contextualización para trabajar este recorte, que es el recorte de la verdulería?
¿Qué actividad de contextualización se les ocurre? Que de hecho ya la he mencionado, tal vez. Ir a la verdulería del barrio, ¿sí? Hacer una pequeña visita a la verdulería del barrio. ¿Acaso no es contextualización del aprendizaje? ¿Acaso no tiene que ver con darle sentido y significado a esos aprendizajes? Sí, chicas, es eso, ¿sí? Y si tengo que pensar prácticas de diseño e indagación, ¿qué se les ocurre que podríamos trabajar con respecto a la verdulería? A lo mejor podemos trabajar no sé, las frutas que en invierno vienen de una temporada, en verano de otra, o si son frutas o verduras, no sé, las diferencias, Bien, bien, las Caro, semillas. sí, y Carolina Vega también levanta la mano. Sí, sí, iba a decir, buenas noches, profe. Sí, Hola. de seleccionar por ahí lo que era fruta y verdura, va para que yo lo clasifiquen o lo distingan o lo toquen las texturas, los colores y los Exacto. olores también podría ser ya que están, que lo tienen presente. Bien, porque además recordemos que esto de prácticas de diseño e indagación es convertir a los niños en pequeños exploradores de la naturaleza. Entonces, contextualizamos llevándolos a la verdulería del barrio. Hacemos prácticas de indagación y diseño, tal vez trayendo algunos ejemplares de frutas y verduras y estableciendo comparaciones, qué encontramos de similitudes, qué diferencias hallamos. Bueno, a ver si en todos los frutos encontramos lo mismo, encontramos semillas, cómo son esas semillas, cómo son las texturas, cómo son los colores, los sabores, ¿sí? Es más, en estas prácticas de indagación y diseño, hasta esos frutos que hemos traído de la verdulería y que hemos explorado, los podemos convertir en la merienda a compartir con los mismos chicos, ¿sí? Y como hacer visible el pensamiento, ¿qué se les ocurre para este contexto, este recorte de la verdulería? Recuerden que hacer visible el pensamiento es qué sabemos acerca de, qué estamos aprendiendo. Profe, podría ser preguntarles, ay, perdón, Sí, podría ser preguntarles, o sea, sobre lo que hicimos. Por sí, ejemplo, no sé, qué frutas aprendimos que tenían semillas, cuáles no, y bien, así como los ejemplos que dio Caro. Más o menos conversar sobre lo que aprendieron, cómo lo aprendieron, a dónde fuimos. exacto. Preguntas como o sea, para generar este espacio de intercambio. Exacto. ¿Se dan cuenta, chicas, que esto de pensar el modelo por indagación va surgiendo cuando vamos, bueno, en este caso ya seleccionando los diferentes contextos? Son distintos modelos. Ahora lo charlamos en base a lo que viene a nuestras mentes y en lo que vamos pensando, pero digo, este es el camino. Cuando hacemos la selección de un contexto o hacemos la selección de un recorte, ahí es donde aplicamos el modelo. Bueno, ¿qué tipo de actividad de contextualización voy a llevar adelante? ¿Qué tipo de práctica de diseño y qué momentos o espacios de intercambio y reflexión voy a, ¿sí? Ese es el camino. Y estuvo muy bien esta mini propuesta que salió de hacer la salida, poder explorar los diferentes colores, sabores, texturas, tamaños de los frutos. Y finalmente, bueno, ¿qué aprendimos? Hacemos algún tipo de registro, ¿sí? De eso que aprendimos. Estaría perfecto como una propuesta de enseñanza encuadrada en este modelo. Bien, esto es cuando seleccionamos un contexto mirando algo conocido con otros ojos, ¿sí? Miramos la verdulería como un espacio en donde accedemos a estos tipos de... De hecho, ahora se me ocurre, sigo pensando en voz alta, podemos trabajar el óvalo nutricional y podemos trabajar la presencia de vitaminas y podemos trabajar otros tipos de alimentos. Digo, son múltiples las aristas, porque recuerden esto, en el diseño ustedes van a encontrar los contenidos que son prescriptivos, pero la selección de contextos y la selección de recortes lo van a hacer ustedes. Tal vez
muchos de ustedes trabajen tipos de frutas, verduras, a partir de la visita a la verdulería, y otros de ustedes hagan un proyecto de huerta y trabaja exactamente los mismos contenidos, pero desde otro recorte, desde otra selección de contexto. ¿Sí? Entonces, lo importante es que estos contenidos de enseñanza sean en función de conocer mejor el ambiente. Y de este modo estamos favoreciendo conocer el ambiente. Uno de estos criterios dijimos, mirar con otros ojos lo conocido. Otro de los criterios de selección es poder aproximarse a contextos no tan conocidos, ¿sí? Recordando que la escuela tal vez es el único espacio que puede llevar a los niños a contextos no conocidos o desconocidos por ellos, entonces donde la docente ahí va a generar ese interés, ¿sí? En algunos casos, el interés de los mismos niños puede convertirse en un criterio de selección de contexto o recorte. El ejemplo del hallazgo del nido, ¿sí? Está bárbaro porque a partir del interés de los niños, la docente decide trabajar los tipos de materiales. Otra, como les decía recién, ustedes generando los intereses. En cuanto al momento de seleccionar estos recortes, digo que va a haber una multiplicidad y muchísimos ejemplos, ustedes como docentes han de tener en cuenta que no se trata de simplificar o infantilizar el ambiente, ¿sí? No hay que infantilizarlo, no hay que simplificarlo. El ambiente debe conservar la complejidad, ¿sí? Y de hecho, vamos a pensar que podemos utilizar algún tipo de anclaje físico, la existencia física de ese contexto o de ese recorte, y vamos a trabajar la fábrica de pan, vamos a trabajar la salita de primeros auxilios, vamos a trabajar la plaza, bien, o puede ser una temática que surja por el interés de los niños, como decíamos anteriormente, tenemos un grupo fascinados por los dinosaurios, aprovechemos esa posibilidad para trabajar características de los animales, ¿sí? Y contextos no tan conocidos por los chicos, están fascinados por la vida prehistórica y los llevamos a trabajar con la megafauna pampeana. Si vieron la película La Era del Hielo, ¿sí? Los ejemplares que ahí aparecen, el tigre dientes de sable, el megaterio, digo, eran animales que habitaron suelo argentino, suelo pampeano, habitaron San Miguel. Hace un par de años, en el SEAMSE, en el relleno sanitario, haciendo excavaciones justamente para enterrar la basura, dieron con el hallazgo de un gliptodonte. ¿Sí? Los gliptodontes son esos que son como mulitas gigantes. En el río Luján encontraron gliptodontes. En el arroyo Catona se encontraron gliptodontes. Entonces vean que también existe esa posibilidad, aproximar a un contexto no tan conocido, dar cuenta a los chicos de la existencia de toda una fauna que tal vez es mostrar, es la única posibilidad que tienen de conocerla y lo hacen en la escuela. Podemos también pensar un recorte desde un acontecimiento, ¿no? Se cumplen los 100 años de la escuela, un acontecimiento puede ser, no sé, un mundial, las olimpiadas. Podemos seleccionar un contexto a partir de una problemática social. O sea, el hecho de la secuencia estas que les presenté como ejemplos sobre el mosquito del dengue, el mosquito que transmite el dengue y el dengue, justamente tienen que ver con ese recorte que hace la docente en momento en que la epidemia de dengue era importante, y bueno, de hecho creo que de ahora en más vamos a poder trabajarlo. Y ahí otra vez, contextualización, espacios de diseño e indagación, espacios de reflexión, ¿sí? Bien, entonces dijimos, algunos con anclaje físico, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Y no llego a ver quién. Un segundito que voy a cambiar el diseño así puedo ver más. Bueno, no sé si alguien quería preguntar algo. Escuché el sonidito y no sé quién fue. Bueno. Bueno, y entonces estábamos esto, ¿no? De no simplificar, no infantilizar. Obviamente, ustedes como docentes van a hacer un trabajo de observación e indagación previo de
de ese contexto para poder adecuarlo a los chicos. Y al momento de seleccionar, tener en cuenta tratar de utilizar diversos criterios. Vamos a seleccionar algo que esté relacionado con el interés de los niños, pero al siguiente recorte voy a proponer yo ¿sí? esta selección. Y al siguiente, bueno, vamos a mirar algo conocido con otros ojos y al siguiente recorte vamos a pensar en un contexto no tan conocido. Tiene que haber diversidad de criterios al momento de seleccionar. Por ejemplo, en función de esta temática, y ahora comenté esto lo de la megafauna, y cómo están entrelazados estas cuestiones sociales y naturales, hubo una vez un grupo que trabajó megafauna pampeana, lo trabajó a partir de la modelización de piezas como si se tratasen de restos fósiles. Entonces, por ejemplo, un diente de tigre, dientes de sable, una parte de una costilla, ¿sí? Diferentes. Llevaron cajas con tierra y los chicos jugaban a ser exploradores, y cuando encontraban estas piezas tenían que tratar de realizar predicciones acerca de a quién podría haber pertenecido, ¿sí? Y ahí estamos trabajando esto de transformarlos en observadores de la naturaleza, de poder formular preguntas, poder formular predicciones. En otra de las propuestas, estos animales de la megafauna pampeana tuvieron cierta... compartieron el espacio con los primeros humanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos acerca de ello? Bueno, por las pinturas que dejaron estos primeros humanos, por los registros que dejaron. Estas chicas contaron acerca de esos registros, simularon trabajar en una cueva, como era habitual, ¿sí? Dejar las marcas, estos pictogramas en las cuevas, y generaron tintes naturales con remolacha, con cebolla, para que los chicos realizaran un registro de lo que aprendieron acerca de esos animales, empleando los mismos materiales o los mismos tintes naturales que lo hicieron hombres hace 10.000 años atrás, ¿sí? Y entonces ahí estamos trabajando lo social y lo natural, con momentos de contextualizar el aprendizaje, estamos hablando de animales que habitaron esta región, con espacios de indagación y diseño, ¿sí? Trabajan con materiales, observan, utilizan diferentes herramientas, encuentran los restos fósiles, y esto era ficticio, encuentran los restos fósiles, hacen predicciones acerca de a quién pertenecen esas piezas y por qué pueden estar así, qué pudo haber pasado con estos animales, y finalmente, en el espacio de intercambio y reflexión, pueden dejar un registro de lo que aprendieron aplicando una técnica utilizada por el hombre para dejar registro. Miren lo interesante de la propuesta y todo lo que puede surgir desde la creatividad de cada uno de ustedes para trabajar, por ejemplo, animales. ¿Sí? ¿Por qué estaban trabajando animales? Entonces, un poco es esto, ¿no? Yo sé que ustedes ya vienen revisando los diseños en las diferentes didácticas, que ya vienen haciendo esta lectura, si bien los diseños son prescriptivos, el cómo, el alcance y la propuesta va a estar dada por parte de la docente. Y en este caso, la selección de contextos, la selección de recortes va a estar dado por lo que ustedes vayan pensando. Bien, esto es lo que aparece en la clase de hoy, ¿no? El texto de Serunikov y Kauman sobre el ambiente y el establecimiento de la metáfora. De hecho, puse que solo van a hacer una lectura creo que es hasta la página 42, si mal no recuerdo. La próxima semana completamos este material, esta lectura. Van a tener otras consignas, son 2 o 3 consignas más, con respecto a cómo han de ser las actividades que permiten conocer el ambiente, ¿sí? De qué modo puedo obtener información, cuáles son los distintos modos de obtener información a partir de las actividades. Eso sería trabajo de la siguiente semana, y quedaría, eso es 5 de julio, y quedaría la semana del 12 de julio, ¿sí? Como para que les pueda subir material. En este caso, solo les voy a dar la indicación de que vean una película, tal vez ya la vieron, se llama... ay, se me fue el nombre, En busca de la trúfula perdida. Es una animación. Bueno, ya me voy a acordar. Tengo una laguna mental.
Capaz que es una animación, no quiero contar porque los voy a spoilear. Bueno, listo. Ya la recordaré. Igual van a tener la consigna por escrito. Y con eso vamos a encontrarnos después del receso, ya con todo este primer recorrido, reconociendo qué modelo vamos a poner en práctica, sabiendo que ese modelo lo vamos a utilizar para conocer el ambiente. Una de las propuestas de la clase de hoy es que ustedes trabajen en una pizarra colaborativa en donde van a ir dando características del ambiente, o sea, cómo definimos el ambiente, ya sea desde la definición del diseño 2008, 2019 o lo que dicen las autoras, pero que puedan sumar y que puedan leer los aportes de sus compañeras sobre lo que es ambiente. Dejando en claro esto, ¿no? Que estamos hablando de ambiente natural y social en cuanto que no es el medio ambiente que podemos hablar en ciencias naturales. Ojo, acá estamos hablando de este entramado que, como dijimos creo que la última clase, ustedes corren con la ventaja de que todavía en el nivel inicial no está esta división disciplinar entre naturales y sociales, biología, física, química, historia y geografía, y podemos abordarlo desde la complejidad, podemos tener esta mirada. Bien, ¿preguntas? ¿Estamos más o menos, chicas? ¿Cómo sería entonces la propuesta? O sea, insisto nuevamente con esto. Los contenidos que aparecen en los diseños curriculares, ¿sí? En el nivel inicial están al servicio de conocer el ambiente, ¿sí? Entonces, esta es nuestra idea guía, nuestra idea orientadora. Y como ese ambiente es tan inabarcable, ¿sí? Porque de hecho ustedes van a encontrar las múltiples formas de abarcarlo a partir de la selección de contextos, tal vez estén trabajando animales, ¿sí? Como parte del diseño curricular, pero una de ustedes lo ha hecho desde animales de la granja y otro lo está haciendo desde los animales domésticos y otra de ustedes está trabajando con la fauna autóctona y otras de ustedes se entienden, ¿no? Y cada una ha realizado una selección de ese contexto, una selección o un recorte o un contexto de ese ambiente y en sí están todas siguiendo lo que dice el diseño, lo que está prescripto, pero lo están haciendo desde diversos criterios, ¿sí? Porque han seleccionado diferentes recortes del ambiente. ¿Estamos más o menos con esta idea? ¿Sí? Cuando hablo de ambiente, entonces, más o menos hay como un pantallazo de a qué llamamos ambiente y de cómo vamos a trabajar, al menos en ambiente natural y social, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Listo, buenísimo. Entonces, porque con esto nos vamos a encontrar después del receso, ¿no? Ya trabajando plantas, animales, pero ustedes con la idea de pensarlo en función de distintos recortes o selecciones del ambiente. ¿Sí? Vamos a ver plantas, recordando esto. No tenés que registrarte, Mica. Directamente cuando vos accedes en la pizarra colaborativa lo puse como una tarea. Entonces ustedes ahí tienen un link. Cuando acceden al link, los manda a la pizarra y pueden leer las intervenciones de sus compañeras. En la misma página vas a ver que en la parte inferior, realmente inferior derecha, hay un signo más. Vos ahí cliqueas y te da la posibilidad de que puedas escribir tu respuesta. Si estás registrada, aparece tu nombre. Si no, te queda como anónimo, pero firmás vos, pones tu nombre. Así me queda registro. Yo lo que puedo hacer, creo que puse para calificarlas con estrellitas, con cantidad de estrellas en esa propuesta. Creo que les puse estrellas. Pero es eso, y es aportar a esta construcción de a qué llamamos ambiente. ¿Qué es el ambiente? ¿Sí? Así como tenemos que tener, esto se los dije, una definición, a qué llamamos ciencia, qué entendemos por ciencia, qué entendemos por enseñanza, qué entendemos por aprendizaje,
es importante tener una definición de qué es el ambiente, ¿sí? Porque tener en claro esto nos va a permitir realizar mejores selecciones de estos contextos o estos recortes. Y cuando hablo, yo ahora hablé de manera indistinta, recorte del ambiente o selección de contextos, estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de esta posibilidad de, bueno, de la totalidad del ambiente, tomo esto para convertirlo en objeto de indagación, en objeto de enseñanza, y de este modo ampliar la mirada de los niños en... me estás poniendo, Mica, que no te aparece el más para poder compartir. Fíjate si no está abajo de todo. Chequealo de vuelta, tendría que estar. Realmente, mira, ya mismo estoy ingresando a ver si está. Y como les dije, cuando iniciamos la clase, a la brevedad van a tener las clases grabadas porque empecé a subirlas a YouTube, entonces van a tener los links. Bien, pizarra colaborativa, ingreso al ambiente está cargando, y ya les digo a ver si está o no está más. Debería de estar. Recuerden que mi conexión está un poco lenta. A ver. Sigue girando la ruedita. Bueno, si alguno de ustedes puede ingresar y me confirma que está el más, se lo agradezco yo. Por ahora. Porque de hecho en otras comisiones ya han empezado a completarlo. Si no, lo ingreso desde el celular. Un segundo, chicas. Profe, en realidad como que no se ve el más abajo, como que dice registrarse, ya le digo,